El siguiente podcast tiene el propósito de incentivar el criterio propio. Nuestras opiniones se basan en nuestra experiencia personal y profesional, además de que respetamos todas las perspectivas. Esto es PCI para su información, el podcast donde Ángel Daniel Mosqueda y Víctor Hugo Barrera conversamos sobre reflexiones, dudas y situaciones de la vida diaria y lo mental. Solo recuerden, esto no es terapia. Bienvenidos sean un día más, un capítulo más a PSI para su información. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video con otro tema muy importante, pero antes que nada, Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí acompañándote. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, según el uso horario del cual nos estén viendo y escuchando. Y qué gusto que también ustedes nos sigan acompañando. Y por supuesto, vamos a empezar otra vez. Un tema interesante. El día de hoy podemos empezar con una dinámica un poquito diferente. Vale. ¿A qué nos sonarán estas frases? Pongamos mucha atención. Por ejemplo, échale ganas. ¡Tú puedes! Hay personas que están peor que tú. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Fracasas el 100% de las veces que no lo intentas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El no, ya lo tienes. Estoy muy seguro que estas frases nos las han dicho, las hemos escuchado. Nosotros mismos se las hemos dicho quizás a otras personas una y otra vez sin parar. Estas mismas frases y miles de variantes que pudiéramos pensar al respecto, todo el tiempo están ahí presentes, porque nos tratan de llevar a una meta en específico. La motivación, motivarnos. ¿Pero qué será este concepto de la motivación, Víctor? Vamos a definir la motivación de la siguiente manera, como esa energía psíquica que nos impulsa, que nos mueve, que nos lleva a hacer algo. Que hagamos la aclaración. La energía psíquica no es mover cosas con la mente o leer el pensamiento. Además, a pesar de que tanto eso piensen de nosotros los psicólogos que leemos la mente. Sí, claro. Ok, a veces aclaramos, ¿no? Soy psicólogo, más no psíquico. No está relacionado con, es muy buena la intervención, porque la energía psíquica tiene que ver con esta cuestión emocional, que al final de cuentas también se desarrolla en lo mental y en lo social. Entonces es muy importante definirla, pero ante todo la motivación nos lleva, nos mueve, nos saca del lugar donde estamos, podemos decirlo así. Pero también tenemos que aclarar una cosa, la motivación no viene sola, porque se encuentra íntimamente ligada y relacionada a un sistema de recompensas, es decir, lo hago y obtengo algo a cambio. Seamos muy sinceros, muy crudos incluso. Constantemente los seres humanos estamos buscando obtenemos no solamente dinero, porque usualmente pensamos en el dinero cuando consideramos la frase de decir, es que yo lo hago sin esperar nada a cambio, pero esperamos ya sea dinero, obtener algo material, el reconocimiento, que es algo que vamos a mencionar también, esa constante búsqueda de que el otro me diga qué bien lo hiciste, qué padre te quedó, lo hiciste excelente, eres muy bueno en esto. Eso también es un motivador. Llegar a la meta, al objetivo, que puede ser muy físico o puede ser también un objetivo intangible, pero estamos en una constante y diaria búsqueda de reconocimiento, considerando que el reconocimiento puede venir de mí mismo o de lo externo. Y de entrada vamos a aclarar que esperar algo a cambio no es malo, insisto, de entrada, porque nuestro medio también, voy a retomar una frase popular de hace algunos ayeres que decía, es que nada es gratis en esta vida. También lo que hacemos, donde nos desempeñamos, cómo nos desarrollamos, siempre nos pide algo a cambio. Y esto es una realidad. No en balde también el ser humano por eso ha entrado en este sistema y por eso dice, bueno, ¿qué voy a obtener a cambio? ¿No? El clásico también de hace algunos ayeres en la familia mexicana era que el papá le decía, vete por los refrescos al niño, ¿no?
a la niña o a los niños y decían, sí vamos, pero me compras algo. O sí vamos, pero a ver, ¿cuánto me vas a dar? De los refrescos son 20, me das 50, me quedo con el cambio. El mismo esa misma recompensa. Ve por el refresco y te compras algo, te quedas con el cambio y ya te lo gastas ahí en las maquinitas o en un chocolate. Y el reconocimiento entra también, ¿no? Porque ya una vez que llega con los refrescos, la visita o los mismos papás decían, muy bien, qué niño tan obediente. Entonces, aunque parezca algo muy burdo, muy de la vida cotidiana, pues es parte de esta motivación. No nos peleemos con la búsqueda de reconocimiento, al contrario, seamos conscientes porque eso nos permite saber, ok, ¿y qué reconocimiento estoy buscando? ¿O de quién? ¿O de qué? Y aquí también tenemos que definir que la motivación como tal no es una sola. Podemos verla en dos aspectos fundamentales. Primera motivación, a la cual conocemos como intrínseca, es decir, esa motivación que nace de mí, para mí mismo y obviamente para el medio que me rodea, y tenemos la motivación extrínseca, es decir, aquella que surge del medio hacia mí y obviamente tiene que ver cómo la interpreto yo, cómo la percibo, cómo la vivencio para poder conectar con ella o conectar, vamos a llamarle así, al 100% con esta motivación que me está dando. Algo muy común es, compra este producto y vas a ver los resultados, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado ya. Ahí podríamos pensar cuáles son estos factores de lo interno y lo externo. Por ejemplo, pensemos en un factor interno. Sería simplemente decirme, claro que yo puedo hacer esto, claro que soy capaz. El día de mañana yo me voy a proponer esta hora, en este lugar, en estas condiciones para hacer esta acción o realizar esta tarea. Quizás no es algo que alguien tenga que venir a decirme, oye, haz esto, oye, hazlo así, sino que nace de mí. Simplemente puede ser, no sé, quiero hacer ejercicio. Me voy a levantar para correr 15 minutos y va a ser en este horario a las 6 de la mañana, pensemos, y después voy a generar el resto de mis tareas del día. Puede ser el día de mañana yo me voy a cocinar mi comida, así que voy a elegir este platillo, voy a elegir esta receta, voy a comprar los ingredientes con anticipación y me voy a dedicar media hora, una hora, dependiendo la dificultad de la receta, a realizarlo. Nadie me lo está exigiendo, nadie me lo está imponiendo, nace de mi motivación interna. Ahora bien lo mencionabas. ¿Cuál podría ser ahí, Víctor, un ejemplo de motivación externa? No, y antes de motivación externa, quiero complementar tu comentario con que va a veces hasta desde las necesidades básicas, la motivación interna o intrínseca. Es decir, ¿por qué llora el bebé? ¿O para qué llora el bebé? Tiene que ver con distintos tipos de necesidades que quiere satisfacer. Tengo hambre, tengo sueño, quiero salir de este lugar, no me gusta estar cerca de esta persona. Quiero contacto humano. Exactamente. O una muy clásica de los seres humanos. ¿Por qué me paro en la noche cuando supuestamente estoy bien dormido? ¿Por qué me paro en cierta hora de la madrugada? Ya lo mencionó bien el compañero Ángel. Siento la motivación, una necesidad de satisfacer, pero puedo decir, ¿sabes qué? Me aguanto y no hasta que ya vea la luz del sol, ya vea el amanecer, entonces sí me levanto y sirve que inicio mis actividades, o de plano corto, me levanto, vuelvo a la cama y dicen algunos, voy a intentar volver a dormir, me vuelvo a dormir y ya si suena el despertador, pues entonces comienzo en esta situación. Fíjate, tiene que ver desde las necesidades biológicas fundamentales hasta las cuestiones sociales que ya mencionamos. Ahora, ¿qué tiene que ver lo extrínseco, lo externo? Porque el medio también. Vivimos bajo un sistema, estamos en grupos sociales, en distintos grupos sociales, pertenecemos a familia, pertenecemos a una institución escolar para satisfacer esa necesidad de educación o de aprendizaje. También, ¿por qué no decirlo? Pertenecemos a ciertas asociaciones ya más recreativas, que de algo deportivo, algo artístico, algo cultural. Pero ¿qué pasa cuando de entrada yo digo, tengo la intención, por ejemplo, de tocar un instrumento? Busco y obviamente el medio me va a dar sus distintas motivaciones. ¿Quieres aprender a tocar este instrumento como esta persona? Me ponen el ejemplo de, obviamente, de un músico famoso, ¿no? Y dice, ¿quieres terminar tocando así? Ven con nosotros porque solo aquí
vas a saber todo de la música, vas a ser un autodidacta como tal persona y te ponen ejemplos y de éxito y se vale. Y entonces dices tú, ok, ¿me convence? ¿No me convence? ¿Le entro? ¿No le entro? Esto es importante y fundamental. Ahora, también, por ejemplo, en un contexto escolar es muy importante, dicen por ahí, cómo llega el profesor, ¿no? Desde que llega, buenos días, ¿cómo estamos? Desde el saludo y voy a presentarle la clase de... ¿Por qué hay ciertas materias que tienen una etiqueta de no son tan agradables, de que son las que me puedo llevar, exactamente, son las que me puedo llevar extraordinario, ¿no? O ciertas materias, digo, he estado frente a grupo y me consta que a veces me lo llegaron a decir, ¿no? No es nada contra usted, nada contra su manera de dar la clase, pero yo esta materia la odio. ¿Cuántos le oímos a las matemáticas, por ejemplo? La historia, por ejemplo, muchos dicen, es aburrida. La geografía. Depende de quién te cuente. La geografía, ¿para qué me va a servir saber que existe un país que quién sabe si mañana exista? Exactamente, y eso nos lleva a un punto importante cuando hablamos de la motivación externa. Cuando se crea la creencia de que el otro tiene esa obligación de motivarme. El otro no siempre específicamente siendo una persona. Puede ser una persona, sí. También puede ser la situación, puede ser el medio. Un sistema. Bien lo mencionas, puede ser la clase, puede ser que, ok, ¿y qué va a hacer el profesor o la clase para motivarme a mí a tomarla? Bien lo mencionas en aprender un instrumento o cualquier talento. Ok, sí. ¿Y qué me va a dar o qué me va a ofrecer el que yo aprenda esto? Pero eso se genera como una condicionante de que la motivación debe ser suficiente para convencerme a mi persona de hacer las cosas. No está mal. Otra vez, dejémoslo bien claro, no es malo que también el medio genere de cierta forma las condiciones, porque bien ponemos este ejemplo de la escuela. Ok, sí, es una clase quizás que consideramos pesada, no sé, historia, geografía, y llega el profesor que dice, por favor, abran su libro en la página tal y vamos a leer y para mañana... No me va a motivar. A diferencia, por ejemplo, que llegue un profesor que nos diga, ok, ¿y saben qué pasó en este momento? Es que estaba sucediendo de esta manera porque esto era lo que pasaba y aparte en este otro lado del mundo se estaba generando de esta forma, más dinámico, más activo, motivando al otro, sí, a participar. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué opinas? Por favor, participa en esta situación. Sí hay una influencia del medio, pero el medio no está obligado a motivar. Y que, lejos de ser creencia, ya se está volviendo una filosofía de vida. Como bien mencionamos, todos tenemos responsabilidades. Y esto que hemos hablado de la motivación externa o extrínseca, claro que cae en las responsabilidades que tiene que cumplir el medio, el sistema, la institución, el otro mismo. Pero ¿qué hay de mi responsabilidad? Porque como decimos, no es malo también esperar cierta motivación de afuera. Pero yo también tengo responsabilidades. Y hoy pareciera ser que la filosofía de vida es: dejo en stand-by mi responsabilidad de esa motivación interna intrínseca y estoy esperando que el medio me motive. Y cuando su motivación no es suficiente para mis adentros, entonces el culpable, porque usamos esta palabra, es el otro, como ya lo mencionamos. Yo no tuve la culpa, no en balde, fíjate. Y saludos, y a la vez no se lo tomen personal, instituciones educativas y más las particulares. Ves a finales, a inicios de año, recorridos por las instalaciones. Y también ha habido casos, y hemos escuchado que dice, está bien chiquita, su cancha no es cancha, no hay gimnasio, todo está en el mismo edificio, su computadora está lenta. Y es una serie de negativas. Y dices, bueno, ¿y tú qué? Porque también, como lo hemos hablado, ¿qué hacemos con este presente que tenemos, con lo que está a nuestro alcance? ¿Qué hacemos en ese momento? Porque en ese aspecto también empezamos a tener o generar esta creencia de que el mismo motivador, el medio, o ya sea uno mismo, para mí mismo o para el otro, generamos la constante de que la motivación siempre debe estar ahí. Eso. Si no, no somos suficientes. Es que tú no te estás esforzando suficiente. Es que si verdaderamente lo quisieras, ya lo estarías haciendo. Como lo mencionaba, se genera la idea también contraria de la culpabilidad, pero entonces ya no es tanto hacia el medio,
también es hacia mí mismo, ya sea desde el medio externo o de mí para mí, como lo hemos visto en varios temas hasta el día de hoy en estos videos, Víctor. A veces uno también es su juez más duro, más severo, y que somos los primeros que nos decimos, eso te quedó mal. Si estuvieras verdaderamente motivado, ya lo estarías haciendo y lo estarías haciendo perfecto. O esta constante idea, como bien lo mencionabas, esperar que cuando todas las condiciones se acomoden y el universo conspire a mi favor y esté en ese 100%, ahí es donde va a estar mi motivación. Ahí es donde empezamos. Y ahí sí lo voy a lograr. Y ahí entonces, oye, ya está todo listo, todo. No, otra vez, no es malo buscar esas condiciones, pero también hay que recordar, yo puedo generar esas condiciones dentro de la realidad, y si no está en mis manos o bajo mi control generar esas condiciones, ok, eso ya es una limitante total para decir, nunca lo voy a hacer entonces. O qué alternativas, qué rutas, qué opciones vamos a buscar para tratar de generar esas condiciones, que eso nos hablaría de esa motivación interna. Ok, lo externo no está. ¿Y qué voy a hacer con lo interno? ¿Cómo voy a transformar dentro de lo posible mi medio también para conseguir eso a lo que estoy aspirando? Estás hablando cosas muy interesantes porque entraré a mi teoría de los polos, de esas conductas extremas polarizantes. O le dejo toda la responsabilidad al medio, o siento que yo tengo que cargar con toda esta responsabilidad y tengo que sentirme activo, prendido, ansioso y todos los calificativos que ustedes quieran para alguien que siempre está en constante movimiento, para hacer ver que sí estoy motivado, para hacer ver que sí muestro el interés. Pero también aquí hay algo curioso, porque claro, no todos somos iguales, pero ahí notamos quién tiene iniciativa y quién no. Una manera de ver una persona con iniciativa es esa, que pareciera ser que a veces el medio, si lo ponemos en porcentaje, siendo el 100 el máximo, que a lo mejor el medio me da una motivación de un 10, de un 15, 20% cuando mucho, pero esa persona, cómo trabaja su motivación intrínseca y puede salir adelante, puede conseguir sus logros y metas a pesar de. Aquí es donde podríamos considerar entonces hacia dónde va mi motivación y desde dónde la dirigimos. Exacto. Tener más claro en este sentido y hacer la conciencia de cómo yo quiero utilizar esas motivaciones, ya sea que yo esté motivado para conseguir mis metas, mis objetivos, y tengamos presente, podemos tener motivación de evitar tragedias, buscar la manera de huir o evitar que se cumplan ciertos miedos, inseguridades. La motivación usualmente la pensamos o la consideramos como algo totalmente positivo. Ah, sí, estar motivado a hacer algo es lo que me va a llevar a un objetivo. Hay motivación en constantemente, yo solo lo que me importa o me preocupa es evitar que mi miedo se haga realidad. Exacto. Estoy motivado hacia la huida. Ahí no es donde podríamos preguntarnos, ok, y esa huida constante, ¿hacia dónde nos va a dirigir? ¿Vamos a llegar verdaderamente a un objetivo? Porque si pensamos ahí que estamos evitando una idea, llamémosle negativo, ah, sí, mi objetivo es siempre evitar que este miedo se cumpla. Entonces no vamos a tener un objetivo claro, porque ¿cuándo vamos a saber que en este momento al menos ese miedo no se está cumpliendo? Deja mucha incertidumbre para después. ¿Por qué? Quizás ahorita en el aquí y ahora, el presente, no se está cumpliendo. ¿Y qué pasa mañana? ¿Y qué pasa pasado mañana? ¿Qué pasa dentro de una semana, un mes, un año? Ahí tengamos presente que si el objetivo no lo tenemos claro, pero la motivación nos dirige a huir o a evitar, entonces verdaderamente hacia dónde vamos a llegar, a través de que la motivación vaya en este sentido. Ahí me parece importante que pudiéramos mencionar, Víctor, esto no es algo malo, otra vez, es natural hasta cierto punto, es parte de la naturaleza humana. Siempre tiene que haber un objetivo, al final de cuentas. O sea, la motivación te va a llevar hacia un objetivo, hacia una meta. Pero como bien mencionas, bueno, tenemos que ver también cuál es ese objetivo, esa meta. Porque como bien mencionaste, puede haber objetivos y metas que no se cumplan mañana.
como es esta premisa de nuestros días. Cúmplelo ya, hazlo todo como una sopita que metes al microondas y que en 5 minutos te dice que ya tienes tu comida. Hazlo. Hazlo todo, hazlo bien y hazlo a la primera. Pero aquí hay un pequeño pero. Puede haber objetivos y metas que no mañana, claro, pero sí se cumplan de manera muy de corto plazo. ¿Qué viene ahí luego? Por eso también la persona a veces se siente insuficiente y dice, creo que estuve mal, mi meta no era la correcta. Más que ser la correcta o la incorrecta, o saludable o no, era que tu meta fue muy corta. Bueno, ya se cumplió. Volvemos al punto de la psicología del mexicano. ¿Va a durar por sí sola 1000 años? ¿Se va a mantener nomás porque lo digo? ¿O qué voy a hacer para trabajar y continuarla? Y obviamente vienen metas en otros ámbitos, en otros aspectos de la vida, que ese es también otro punto interesante y que a veces choca con la salud mental, que quiero que una sola meta de un solo aspecto de mi vida me resuelva todo lo demás, ¿no? Por ahí justamente mencionábamos que, hablando de la teoría del complejo de inferioridad de Adler, en términos muy básicos, muy generales, muy sencillos hasta cierto punto, sí tenemos un objetivo constante: sobrevivir, cumplir esas necesidades más básicas que nos, hasta cierto punto, aseguren nuestra supervivencia. La finalidad de que cumplir este objetivo o la falta de ese objetivo no dañe mi integridad, no dañe mi vida. Tengamos presente que somos bebés al nacer, por supuesto, noticias ahí, somos bebés cuando nacemos. Y carentes también. Y somos carentes, no tenemos la posibilidad de yo como bebé de una semana de nacido, sí, con permiso me voy a levantar y voy al refrigerador a tomar mi biberón. No lo podemos hacer de esa manera. Necesitamos y requerimos del medio, ahí sí, necesitamos de el otro que supla esas necesidades más básicas, que nos cuide de que sigamos respirando en la noche, que nos alimente, que nos proteja del frío, del calor en ese aspecto. Estamos en una constante inferioridad, porque sí, el otro lo vemos. Mamá, papá, tíos, tías, primos, etcétera, quien sea, son capaces de ellos sí suplir sus propias necesidades. Yo no. Tengo entonces que estar al nivel. Y eso es supervivencia. Yo veo a mamá, yo veo a papá que están cumpliendo sus propias necesidades y también están supliendo las mías. Yo no me quiero quedar atrás. Entonces, rápido tenemos que adaptarnos. Eso nos lleva a aprender a caminar, aprender a hablar, aprender la visoespacialidad de nuestro cuerpo, tener la posibilidad de ahí sí, a medida que pasan los años, entiendo mis responsabilidades, también puedo empezar a conseguir mi comida por mí mismo, realizar tareas sencillas, poco a poco desarrollando que yo ya no me encuentre en esa inferioridad, sino que esté a la par de los otros. Pero ¿qué pasará por ahí justamente, Víctor, cuando ese complejo de inferioridad, yo ya no soy un bebé que no pueda satisfacer esas necesidades y como adulto, aún así, yo siempre estoy observando que el otro es mejor que yo, que el otro sí puede y yo no puedo, que el otro es muy capaz y a mí me cuesta mucho trabajo? ¿Qué hacemos con esa inferioridad entonces? Primero aclarar que no es malo sentir inferioridad, porque como bien menciona la teoría, como bien ya lo mencionó Ángel, todos en un momento dado de la vida tenemos que aceptar esa inferioridad. Ser inferior no es malo, porque todos cuando iniciamos algo somos inferiores. El niño que entra a primer grado de primaria es inferior al que va en segundo y el resto de los grados, obviamente, igual el que entra al primero de secundaria, primero de preparatoria, tu primer semestre de la carrera. No sabemos. Nos gusta no aceptarlo, por mucho que hayamos investigado, más hoy en día que las herramientas las tenemos a un clic, a un touch de distancia. Bueno, no quiere decir que sea superior. Ahora, que aceptar esa inferioridad no significa que te vas a quedar ahí, porque como bien mencionaste, tengo que suplir mis necesidades, tengo ciertas metas que surgen, ciertos deseos, ciertos objetivos, pero ¿qué pasa cuando estoy viendo del otro lado que el otro siempre es mejor que yo? Bueno, está íntimamente relacionado con lo que hemos hablado. Está disfrazado que yo al otro le estoy dando mi responsabilidad que yo debería
realizar, desempeñar. ¿Por qué? Porque si el otro es superior, que el otro haga todo. Y como le doy que lo haga todo, les recuerda esos deportes de conjunto donde la estrella lo tiene que hacer todo y resulta ser que es casi un dios, pero cuando el equipo pierde, hay los detractores que dicen, pues no, que muy exitoso, no, que muy habilidoso, y los que lo aman incondicionalmente, tema para otros días, dicen, es que él no puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, tenemos que ver con esta situación de lo que hemos venido hablando. También conlleva el aceptar, el ver lo que tenemos y seguir adelante. El mantenernos en este complejo de inferioridad, como ya lo dijimos, es no solo darle la responsabilidad al otro, es estar bajo una negación constante. Porque ahí podríamos hablar de que tenemos en una connotación muy negativa el concepto de conformarnos. Exacto. Pensemos conformismo contra el confort. Usualmente lo relacionamos como que conformarse es algo malo, no está bien, no debes conformarte, debes querer más, debes buscar más. Esa es la motivación que también el medio a veces nos genera. Pero pensemos también que esta parte de conformarnos o lo que yo considero mi espacio, mi zona de confort, también tiene que ver con dónde yo me siento cómodo. De ahí viene la palabra confort, de la comodidad. Y esa comodidad no siempre implica tanto algo bueno como algo malo. Ahí pero es algo que yo ya me sé. Es lo que le damos justamente. Es algo que ya me sé. Yo conozco. O el lugar donde yo siento que ahí me gustaría estar. La diferencia entre lo que yo quiero, lo que yo necesito, que rara vez van tan de la mano. A veces lo que quiero no es lo que necesito y lo que necesito no es lo que quiero. Y dónde juega el papel de lo que yo deseo. Porque eso es lo que me puede llevar a pensar que si yo verdaderamente siento que necesito algo, bueno, quizás no lo necesito, pero deseo lo que considero que me va a dar esa situación. Pensémoslo también como esto tiene un papel muy importante en apegarnos justamente a la realidad y que eso nos lleve tanto a la aceptación como también nos puede llevar a la negación. Bien lo decías, si el jugador estrella, el equipo del jugador estrella perdió, pero es que él se esforzó lo suficiente. Pero es que verdaderamente él hizo todo lo posible, pero las condiciones no ayudaron, el piso estaba mojado o el aire le pegó en los ojos. Justificamos a veces al otro considerando que estoy en la negación de que quizás, sí, no tuvimos el resultado que esperábamos o el resultado adecuado, pero la aceptación implicaría, sí, no ganó mi equipo, pero jugaron bastante bien. Oye, pero se aventó un gol, una canasta, lo que sea, increíble para la historia, para la posteridad, o para mí me gustó mucho cómo lo hizo. Quizás eso también es un factor externo que quizás a mí me lleva a la motivación de decir, oye, qué padre estaría jugar ese deporte, aprender a jugarlo, porque yo veo a esa persona y que si gana todo el tiempo o en ocasiones pierde, no significa que sea malo. De hecho, a mí me motiva a verlo y quizás eso me lleva a hacer las cosas. Pero esa aceptación o negación podría implicar también cuando uno dice, acepto que este deporte quizás no es lo mío. La negación puede implicar cuando constantemente esto tiene que salir así como yo lo quiero, o no es lo mío. Es imposible aceptar que esto no sea algo para mí. Y exacto. Es difícil, pero ahí es donde entra el papel de la realidad. Y eso no tiene que ser algo negativo, simplemente estructurarnos dentro de lo que sí está en nuestras posibilidades, capacidades, habilidades, y que esa motivación nos juegue a favor, no tanto en contra. Y hay grados de conformismo, como mencionas. Desde ese conformismo apegado a la realidad, saludable, pudiéramos llamarle así, como bien mencionaste, me esforcé, entrené, me preparé física y mentalmente, pero a lo mejor al momento de la verdad, dicen algunos narradores poéticos, hubo algo que no controlé, algo que se me salió de las manos, o también aceptar, el rival fue mucho mejor que yo. Fue muy bueno. Entonces eso quiere decir, quedé en segundo lugar. ¿Puedo pasar por mi medalla, por mi trofeo de segundo lugar? Claro, no te hace menos. Que si no quieres pasarlo porque a lo mejor estás vivenciando sentimientos no tan agradables,
también se vale y se respeta. Pero cuidado con que este grado de conformismo, como bien hemos mencionado, se esté conectando con justificaciones vanas y negaciones. Es decir, sí, saqué 7, pero este 7 es mío. Allá sacaron 9, sacaron 10, pero ya te fijaste quién es su amigo o su amiga, ya te fijaste con quién se sentó. Esa chica siempre saca 10 y este, pues es alto de cuello. Entonces, ¿qué damos a entender? Ah, sí, ganan los campeonatos, ganan las medallas porque tienen atrás su patrocinador que los respalda y que les compra y que les da. ¿Qué hemos hablado? Cuando le estás dando la responsabilidad al otro. Digo, si ya esto es de plano, que aparte tenemos que comprobarlo, entonces ¿para qué participas? Si ya sabes que vas a perder en esta situación. Y vamos con esos grados de conformismo. Ahora, lo estamos tomando en estas cuestiones deportivas, artísticas, de esfuerzo personal. Pero ¿qué pasa en aquellas relaciones, Ángel? En aquellas relaciones donde no están sucediendo cosas saludables, donde tú te juntas, por un ejemplo, no precisamente que sea él, no se creen, con un grupo de amigos que todo el tiempo te están haciendo el famosísimo bullying. Y alguien te comenta y te dice, oye, ¿esos son tus amigos? Sí, pero tú no sabes. Son buena onda, son chidos, decían antes. Pero son chidos, ¿eh? Tú ahorita porque te tocó conocerlos que andan de carrillas, pero son chidos. O sí, no son muy buenos amigos, pero ay, lo peor sería no tener amigos. Y quizás no quiero eso. Pero empiezo a justificar situaciones que yo podría aspirar a otra situación diferente, que me están haciendo daño incluso, pero me niego a aceptar esa realidad, porque también implica mucho ahí qué tanto yo voy a aceptar por considerar que si lo acepto, estoy aceptando que me equivoqué, estoy aceptando que no tomé la mejor decisión, y ahí retomando un poquito toda esta parte de los deportes, habilidades, pero también tiene mucho que ver con la parte de las amistades. Que un deportista pueda dar su mejor esfuerzo, tener la mejor motivación interna, sí, yo puedo, sí, yo lo puedo hacer, tener la motivación externa, hay condiciones, puedo tener la posibilidad de entrenar. Ok, no gané el partido, pero la diferencia quizás lo hace entonces como no gané este partido, nunca más vuelvo a jugar, me retiro y ya, no quiero hacer esto nunca más. O, ok, no gané el partido, veamos qué se puede mejorar para que a la siguiente ese esfuerzo todavía lo pueda hacer ya sea mejor o de una manera diferente. Eso es lo que nos podría llevar también, Víctor, a que podamos ir concluyendo, digamos, uniendo todos estos puntos. Si hablamos mucho de motivación y entendemos que no es buena ni mala la motivación, pero sí nos puede llevar en direcciones que quizás no siempre son lo más saludable para nosotros. Exacto. Ok, ¿cómo podríamos definir entonces, dentro de lo que hemos hablado el día de hoy, y también para reflexionar, qué sería entonces una motivación saludable? ¿Cómo podríamos tenerla? ¿Cómo mantenerla? Recordando, no hablamos de una motivación perfecta, hablamos de una motivación saludable para mí. Que se esté trabajando constantemente, que eso es importante y que es una característica de esta motivación, que se está trabajando constantemente porque va relacionada con la realidad. Va relacionada con la realidad, va relacionada también con mis capacidades, con mis aptitudes, con aquellas, ¿cómo le llamamos ahora? Áreas de oportunidad para trabajar que tenemos que estar modificando, que tenemos que estar alimentando, a lo mejor más que aquellas aptitudes que ya se nos dan. ¿Para qué? Para poder tener esa meta clara y ese objetivo bien presente hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy. Por ahí dicen, y retomemos un poquito el tema de escolar, decían que a veces el alumno, el aprendiz, adquiere el conocimiento con profesor, sin profesor o a pesar del profesor. ¿Eso de qué nos está hablando? Motivación. Exacto. Nos está hablando de una motivación saludable, porque tú sabes cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Y eso a lo mejor suena descabellado para las generaciones jóvenes de hoy en día, cuando en esa asignatura de orientación educativa vocacional, de repente en preparatoria, en secundaria les dicen, ¿para qué vienes a la escuela, no? ¿Y tú para qué estás aquí? Exactamente. O dicen, ay, ¿a poco desde secundaria ya quiere que tenga definido una carrera? ¿Por qué no? Ya estás viendo tus rumbos fijos. Volvemos a lo mismo. ¿Que el medio te lo va a decir?
¿Qué vas a esperar? ¿Que en casa te digan, este es el gremio de la familia? ¿Continúa? Pero esa es la importancia de poder definir. Pensemos estos 3 puntos, retomándolo y concluyéndolo. Una motivación saludable viene de uno mismo, sí, la motivación interna, pero se complementa del medio. Esto nos indica que hay un balance. Puedo yo no sentir esa motivación perfecta, pero sí puedo buscar las condiciones adecuadas o, dentro de lo posible, generarlas, sabiendo que no toda la motivación depende del medio, que hay condiciones, pero cuando estas condiciones no estén, ¿qué opciones podemos tomar en cuenta? La conectamos a la realidad. Seamos muy sinceros, por más que queramos manifestar algo de la nada con nuestra mente, no siempre va a ser así. Nos mantenemos en la realidad y ok, si yo no puedo crearlo con mi mente en este momento que se materialice de esta forma, ¿qué opción tengo? Si es algo que quiero obtener físico, puedo ahorrar, puedo trabajar por buscarlo. Si es algo, un cambio en mi persona, ok, no va a ser inmediato de la noche a la mañana, pero ¿cómo lo puedo generar? ¿Cuál es el camino que voy a recorrer ahí? Lo cual nos llevaría al punto importante, tener el objetivo primordial enfocado y también parte de enfocar ese objetivo, enfocar cuál es el camino y los pasos a seguir. No garantizando que es un plan perfecto que mientras yo lo cumpla palomeando todo va a salir exactamente como yo quiero. Claro. Darle un espacio también a, ok, esto puede que salga así, esto puede que no, cómo me voy a ajustar a las condiciones y cómo voy a buscar ese medio adecuado en ese sentido. Si quiero jugar voleibol de playa y vivo en un lugar frío todo el tiempo, muy bien, mantengámoslo a la realidad y veamos cuáles son las condiciones que están en mí crear y cuáles son las condiciones del medio para que siga siendo un objetivo realista, alcanzable, hasta cierto punto medible, cuantificable dentro de lo posible, pero siempre siendo muy objetivos. Esto es lo que quiero, pero verdaderamente qué tanto se alinea con lo realmente alcanzable. Claro. Me parece que lo y agregando una pequeña cerecita a este pastel, adelante. Al final de cuentas, tenemos que ver que vamos a también ahí a demostrar nuestra motivación y vamos a dar a entender una cosa, ¿qué tanto lo quiero yo? Hace tiempo preguntaban en esta cuestión vocacional, ¿por qué cuando yo digo en casa que quiero estudiar una carrera, mis papás en automático me dan los contras más que los pros de esta carrera y yo cambio? La respuesta es dura, cruel, fría. Porque lo más probable que en el fondo tampoco lo quieres tú. Porque cuando quieres algo, obviamente cuando va en lo saludable, porque este sería tema para otros días y tendría que ver con otro tema para un solo episodio, pero también mucha gente dice, no, pues es que pues ya me dijeron que esta amistad, que esta pareja, que esto que estoy haciendo no es saludable, lo voy a hacer porque yo no me dejo guiar por el medio. No caigamos en ese extremo de negación. No, también tenemos que ver, como decíamos, esa realidad, pero mostrar que realmente lo queremos, como hemos dicho, ese objetivo, esa meta, bien plantados, ¿cómo lo vamos a ir buscando? Y no olvidemos una cosa también que es una premisa de nuestros días. Mucha gente sufre el proceso. Mucha gente dice, pero ya el día que llegue, dices, suenas como, con el debido respeto, a un prisionero que nada más está rayando la pared de su celda, esperando que pasen los días para 2 cosas, o que lo liberen, o que lo ejecuten, pero está padeciendo, está sufriendo. Imagínate, lo van a ejecutar. Y una frase de la prisión es, la silla no es la que te mata va a ser la espera. Entonces, hay mucha gente igual que sufre su proceso, pero que ellos están con la idea, en negación obviamente, de que dicen, cuando lo logre voy a ser feliz. Espérame, y todo el proceso de sentimientos negativos que ya llevaste en la mochila, cuando llegues, ¿qué vas a hacer con ellos? Exacto, la condicionante de que mientras yo llegue a este objetivo, ese día todo está bien, todo es perfecto, todo es increíble. No siempre es así. También hay que trabajar el proceso, porque ¿cómo vas a ser increíble y feliz si no lo has trabajado desde entonces? ¿Cómo vas a saber hacerlo si no te has preparado para? Para no irnos en un tono muy negativo al respecto, porque es la realidad, hay que ser conscientes, pero entonces quizás podríamos agregar un punto más, sí realista, pero que también nos genere esta motivación.
quizás la diferencia entre confort y conformismo de que me siento bien donde estoy, o conformismo de es que no hay de otra. La diferencia es la decisión. Yo decido hacia dónde quiero llegar, yo decido si aquí donde estoy es donde yo quiero estar, pero recordando que yo lo estoy decidiendo dentro de la realidad. Terapéutico, el tomar una terapia, tener a tu psicólogo con quien rebotes todas estas metas, objetivos, y quizás te des cuenta si verdaderamente es lo que quieres o por qué lo quieres. Quizás la terapia sería un gran motivador externo, ¿no te parece? Claro que sí. Y para que no nos quedemos sin ese motivador externo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo no sé por qué están haciendo eso, sí, todavía no les había dado el couch, pero bueno. Estamos practicando. Bueno, yo lo pensé como practicar. ¿Qué podía decir? Ya me desconcentró. @Baela Consultorio Psicológico, un lugar donde un grupo de profesionales de la salud mental te atenderán. No lo olvides que juntos podemos hacer crecer tu bienestar emocional. Por supuesto que sí. Víctor, muchas gracias el día de hoy por acompañarme en un episodio más. Con mucho gusto. Me parece que ha sido un episodio bastante interesante. Nos da para muchos temas también que entrar en mayor detalle. Claro, pero por el día de hoy, bueno, esto ha sido PSI para su información. Síganos en nuestras redes sociales y recordemos que si nos queda alguna duda, entonces vámonos a terapia. Vámonos A terapia. Motivación.